Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva conversación con sentido. Hoy día tenemos una invitada nuevamente una mujer. Hola Emi, bienvenida y gracias por sumarse nuevamente. Hoy día tenemos a la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ATES, que viene ahí ingresando. Está desde la cuenta de Anjuf. Estamos esperando ahí que se nos pueda conectar. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que... ¡Eso! Hola, Hola Tess, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Me escuchas bien? Perfecto, súper bien. Buenísimo. ¿Tú Yo cómo también la estás? escucho, sí, te escucho perfecto también. Buenísimo. Oye, una primera aclaración importante. Yo por si acaso tengo acá unos apuntes. Ya, Eh, y de repente si miro para abajo y escribo, no es que esté ni anotando en el celular, ni que no esté concentrado, sino que solamente estamos tratando de rescatar algunas cosas que salgan en la conversación contigo. ¿Dale? buenísimo. Perfecto. Oye, primero que todo, muchas gracias. La verdad es que estamos súper contentos de poder contar contigo, que además tiene una muy buena mezcla, encuentro yo, de exfutbolista, dirigente, presidenta hoy día, estudiante de ingeniería comercial, así que tenemos harto que queremos descubrir y poder conocerte. Sí, no, bacán, muy entretenido en ese sentido esta instancia, por lo mismo, como que a veces uno habla solamente de fútbol, de un tema en específico, y ahora muy entusiasmada de lo que pueda salir, así que bacán. Perfecto, buenísimo. Mira, hay Profem, con que nosotros tenemos la suerte de trabajar, que son puras árbitras del fútbol femenino. Hola, dice ahí Seca. Tremendas. Sí, tremenda, una tremenda labor. Mira, algunos antecedentes que logré sacar acá, ¿cierto? Eres presidenta, como me dijiste que les gustaba que siguieras, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. De profesión eres ingeniera comercial y hace poco diste el examen, ¿cierto? Así es, esperando resultados. Obvio. ¿Cómo fue haber terminado ese proceso? ¿Estuvo bien? ¿Contenta? Sí, bien, súper bien. Fue un proceso bastante largo, yo creo que supongo que me fue bien, fue muy entretenido estudiar porque relacioné mucho del estudio con la ANJUF, como aplicándolo para aprender todo, así que sirvió harto y nada, pues esperando lo mejor para egresar pronto y ya seguir un poco lo que estamos haciendo, pero ya con título en mano. Eso, perfecto, buenísima. Los clubes en los que ha jugado Santiago Oriente y la Católica, Ujú. ¿cierto? A nivel de selecciones, fuiste seleccionada sub 15, sub 17, sub 20. O sea, no te faltó casi ni una división inferior. Claro, sí, llegamos, creo que fuimos una de las primeras sub 15 para prepararnos para unos Juegos Olímpicos juveniles que había. Y, Perfecto. y ahí empezó todo el camino de la selección, que fue bastante interesante, fue bueno y creo que también lógicamente motivó mucho a lo que estamos haciendo hoy en día desde Anjuf también. Perfecto, buenísimo. Y además, como si todo esto fuera poco, fuiste seleccionada adulta entre el 2009 y el 2013. Entre el 2009 y 2013 fue las selecciones menores, esa, el 2009 entré a la sub 15 Ah, y el 2013 perfecto, ya ese fue el último año que jugamos en la sub 20. perfecto. Buenísimo. Muy bien. Mira, la primera parte, y para que te puedas soltar un poquito, ¿cierto? Tenemos Ujú. una parte que se llama pregunta y respuesta, Ya, ¿ya? Entonces, en base a algunos antecedentes que encontré tuyo, tú me vas contestando para que te puedas uf, distender ahí. ya, Entonces, ¿futbolito o fútbol 11? fútbol 11 todo el rato. ¿Central, lateral derecho o stopper? Yo creo que central, solamente porque no pusiste lateral izquierdo. Perfecto, o sea, te gusta, veo, jugar con tres en el fondo. ¿Me gusta jugar con tres en el fondo o me gusta jugar por la izquierda? Siempre ese ha sido el lado. Me acomoda mucho jugar por la izquierda y es como el puesto que aprendí. Entonces me siento muy cómoda. Perfecto, buenísima.
Vamos un poco a tu casa de estudio. ¿Casino de la FEN o Sandwich? Sandwich, todo el rato, ¿Ya? siempre. Y ahí que dijiste entonces sandwich, del sandwich, sushi o sándwich. Sushi, todo el rato, siempre. Gohan ahí, fiel, ¿Sí? fiel clienta, sí, Perfecto. tremendo. Buena pregunta. Buenísimo. Como rival, ¿Bochef, Medicina o Juan Gómez Milla? Juan Gómez. Juan Gómez, siempre, siempre, siempre. O sea, me acuerdo de los primeros años que era medicina, el clásico, y eran así partidos muy rudos. Pero al último ya había un equilibrio entre las cuatro facultades y cada partido tenía como que su esencia. Pero Juan Gómez es el clásico, es así. Yo siempre lo he interpretado mucho como la Guerra Fría, o sea, es como Estados Unidos, la Unión Soviética, así siempre era lo asociaba a eso, pero muchas amigas, o sea, al final en la universitaria todas éramos amigas, entonces en la cancha siempre primaba el fútbol. Obvio. Perfecto. Después, ¿San Carlos de Apoquindo, el Municipal de la Florida o Santa Laura? San Carlos de Apoquindo, lógicamente, pero nunca pasó, entonces sería el de la Florida, Bicentenario de la Florida, jugamos varias veces y también es muy bonito cómo se generan los partidos ahí. Perfecto. Buenísimo. Sam Kerr, la australiana, Alex Morgan de Estados Unidos, Marta la brasileña o Megan Rapinoe de Estados Unidos. Yo creo que Megan Rapinoe de Estados Unidos, sí o sí. Uno por su ¿Por qué? talento ¿Ah? ¿Por qué? Ah, ya, buenísimo. Uno por su talento como jugadora, todo el tiempo que lleva, y obviamente lo segundo y creo que lo más importante es por el activismo que tiene. Creo que estamos en un momento donde es demasiado importante que las jugadoras no solamente brillen dentro de la cancha, sino también afuera, y Rapinoe se ha como empapado de muchas luchas y que desde una posición muy cómoda también podría no haberlas dado, si al final ellas están en la situación de privilegio. Y creo que por eso, sí, aunque todas son tremendas jugadoras, tremendas mujeres, pero si hay que elegir, voy por eso. Perfecto. Buenísimo. A nivel de selecciones femeninas, ¿Brasil, Alemania o Estados Unidos? Eh, yo creo que, buena pregunta. Me voy por Alemania, voy por Alemania. Creo que principalmente porque llevan muchos, muchos años en esto, en el proceso del fútbol femenino. No es algo reciente, no es de los últimos 10 años, 15 años, o sea, va mucho, mucho más atrás. De hecho, ahora en estos documentales y películas que hay de Sanfic, hay un documental bien bueno de la selección alemana, que lo tengo ahí, listo para verlo, pero de una selección alemana que ganó un campeonato como en los 70. Entonces se ve que es un proceso que viene desde hace mucho. Y de lo que has podido conocer de Alemania, ¿qué te gustaría como tal vez traer de allá? O de lo que has podido conocer. Yo creo que lo que más me gustó, así como relacionado al fútbol femenino, es el hecho de que existen muchas divisiones de campeonato. No es solamente una liga profesional, o sea, está la liga profesional con los grandes equipos de la Eh, Bundesliga y todo Eso eso, pero después hay ¿Mm? es nivel adulto en el fondo, no es solo categorías de inferiores, digamos. Exacto, exacto. Eso a nivel adulto se separa en adulto, bueno, se separa en las categorías y al mismo tiempo también se separa por regiones. Entonces hay toda una estructura de que empiezas por tu pueblo o por tu ciudad, representar a tu región y así va creciendo y hay toda una estructura que permite que se desarrolle el fútbol femenino en todas sus divisiones y Perfecto, lógicamente a un buen nivel. perfecto, buenísimo. ¿Copa Libertadores o la Champions League? Yo creo que la Champions League todo el rato. Creo ¿Sí? que sí, o sea, siempre se sorprende, los equipos se refuerzan mucho, increíblemente, a pesar de que es un campeonato europeo,
muchas veces existen más facilidades para ver ese campeonato que la Libertadores, porque existen muchas más opciones de transmisión. Eh, si bien ganan en general equipos similares, es interesante ver cómo cada vez es más competitivo. Perfecto. Y en eso, a nivel de organización, en base a la visión que tienes tú hoy día, ¿sientes que se notan diferencias? Yo creo que existen grandes diferencias que son principalmente eh, el nivel de competencia, los países involucrados. Claro, en la Champions femenina, por ejemplo, siempre están los equipos franceses, está el Lyon, en Alemania también, el Wolfsburg, siempre se van, obviamente hay equipos similares, pero hacia abajo igual a veces hay equipos nuevos, equipos que sorprenden, existe una rotación súper constante de jugadoras. Si uno analiza los últimos años de la Champions, lógicamente no tiene siempre los mismos equipos presentes y creo que eso a nivel de Conmebol, a nivel de Sudamérica, todavía está en transición. Todavía se nota cuáles son los equipos que históricamente han invertido en el femenino, que se están preocupando. Creo que afortunadamente en Chile, claro, el año pasado se sumó Santiago Morning, este año de ser la Copa Libertadores se iba a sumar un tercer equipo chileno que también creo que iba a sorprender quién iba a ser ese tercer cupo, y eso va también de la mano del interés de algunos clubes de sumarse y que ya no sea siempre Colo-Colo o en su momento que también iba Everton. Perfecto. Y en eso, respecto de el nivel de competencia que mencionabas, ¿crees que tiene solamente que ver o con el tema del interés con la cantidad de equipos que tú logres poner o hay un trabajo previo que tiene que ver con el rendimiento o con la competitividad misma de cada campeonato? Exacto, va muy relacionado con eso. O sea, primero, ¿qué tipo de campeonato propones para que se clasifique a esa competencia? Es un campeonato, cuántos equipos, cuánto dura, qué tan competitivo es cada equipo, es el mismo equipo el que gana todos los años, y lógicamente cuál es la preparación en miras del campeonato local y en miras de lo que es la Libertadores. Y eso es un tema que lógicamente nosotros lo vemos mucho porque existen muchas diferencias en todos los campeonatos en Sudamérica. Ejemplo puntual, Colombia, claro, un campeonato donde las jugadoras son profesionales, pero son profesionales por 2 meses, porque eso es lo que dura el campeonato. Entonces, eh, si tu temporada dura 2 meses y después tienes la Libertadores, pero después de eso paras la mayor cantidad de tiempo del año, como que ¿qué también te preparaste para Libertadores o para tu propio campeonato? Entonces yo creo que ahí se ve mucho también como las diferencias que existen. En nuestro caso, es un campeonato donde la mayoría no son profesionales, pero es un campeonato que dura de marzo a diciembre. Entonces son como el tira y afloje de cada caso que hace que cada situación local sea muy, muy específica, muy especial y como diferente al resto. Tomando un poco lo que mencionas recientes, según tus palabras o lo que ustedes definen como en JUF, el ser profesional es una deportista o una jugadora de fútbol que en el fondo que tiene un contrato y que recibe un sueldo por eso. Eso es lo que hoy día definimos cuando tú decías, la chilena no es profesional, la de Colombia sí es profesional por 2 meses. Eso es lo Mira, que... yo lo veo como muchos factores que inciden. Ya, Finalmente, obvio, al ser, por un lado, el tener un contrato, el estar como relacionada contractualmente con un club, con derechos y deberes, te da esta profesionalidad de ser una empleada del club. Pero si tu entorno no es profesional, si no tienes camarines, si tus canchas son malas, si el club no te paga lo que debería pagar, si es que no tienes agua caliente, etcétera, no eres profesional, porque al final el contrato no te va a dar todo lo anterior. por Y supuesto. por ejemplo, para la FIFA, el concepto profesional es que los ingresos que tienen como jugadores o jugadoras son mayores a los gastos que tengan relacionados a la práctica del deporte. Entonces son como muchos factores que entregan el concepto de profesionalidad. Y en nuestro caso siempre nuestra postura ha sido esa. Un poco, claro, estamos buscando la profesionalización del femenino, pero no solamente en el papel, sino realmente en cada ámbito para que las deportistas puedan efectivamente desempeñarse como profesionales. Perfecto, buenísimo. Nos vamos a meter ahí porque dijiste varias cosas que me parecen interesantes respecto a todo el profesionalismo, que tiene que ver, además del tema del contrato con derechos y deberes, con lo que son recintos profesionales, que los ingresos sean mayores que los gastos y hay hartas cosas. Ya, y la última entonces, para
para cerrar un poco esta parte de preguntas y respuestas, Fox Sports, DirecTV Sports o CDF. Uh, Fox Sports me cuesta mucho verlo porque en general los partidos buenos son por premium, así que ahí lo descarto. Eh, no, me gusta CDF, me gusta CDF cada vez más, porque creo que cada vez más le están dando un mayor espacio a lo que es el femenino, y también le están dando harta voz a las mujeres cuando se habla del deporte. Entonces creo que eso también es importante. Cuánto se Perfecto. habla de fútbol femenino, cuando se habla, o del deporte en general, cuando se habla del deporte femenino, qué contenido es el que hablas y también quién lo habla. Por supuesto. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Ya, cerramos esa parte entonces y ahora metámonos, ¿cierto?, en el impacto de la gestión en el rendimiento deportivo. Ujú. Mencionaste recién que el tema del fútbol, o sea, o del profesionalismo, ¿cierto? Tenía, entre otras cosas, el tema del contrato con el club, el tema del recinto profesional, el tema de que la FIFA considera que los ingresos fueran mayores que los gastos. Pensando específicamente en lo que es un recinto profesional, ¿sientes tú que en la mirada de gestión, o de acuerdo a lo que han podido descubrir como, como ANJUF, se considera que el recinto es parte de la gestión deportiva? ¿Por qué te lo pregunto? Porque nosotros tenemos la sensación que muchas veces las organizaciones deportivas en Chile estamos solamente preocupadas, o la mayoría está solamente preocupada de los 11 que juegan en el caso del fútbol o los dos tenistas que juegan, y no nos preocupamos que la gestión incorpora todas las otras Claro. cosas que envuelven el espectáculo deportivo. Ujú. A cancha, ¿cómo lo han visto ustedes en ese sentido? Mira, yo creo que se lo podemos ver desde dos espacios, como tú decías. Uno es donde, por así decirlo, uno prepara el espectáculo y dónde se da. Desde el punto de donde se prepara, es un tema que en el fútbol femenino ha quedado bastante en el abandono. Y no solo, o sea, lo más importante parte desde el camarín. El hecho de que las jugadoras tengan un espacio para llegar al camarín, de que puedan dejar sus cosas, de que puedan tener agua caliente, de que puedan tener un espacio en el club donde llegar y estar en caso de que no puedan, ejemplo, después de la pega, después del estudio, llegar al club. Y por el lado de los estadios, lógicamente no se ha entregado espacios donde tú puedas brindar un espectáculo llamativo que invite a la gente y que invite un poco a motivarse con lo que es el fútbol femenino. Hay clubes como Colo-Colo que desde el año pasado abrieron las puertas y todos los partidos se jugaban en el Monumental. Eh, Abrían un sector donde se podía recibir a la gente. Eh, las jugadoras siempre han tenido acceso a los camarines, o por lo menos desde que yo estoy metida en el fútbol. Pero al mismo tiempo hay otros clubes que no entregan nada. Entonces las jugadoras llegan a una cancha, a un recinto municipal, donde muchas veces el día del partido, justo el día anterior en la noche, había otro partido. Tienen que casi que limpiar la serpentina, la chaya que hay de la noche anterior, y ahí ponerse a jugar. Y lógicamente, como tú dices, en el ámbito de la gestión, eso es sumamente importante, no solamente por lo que estás mostrando y lo que quieres promocionar, sino también por la calidad del espectáculo que vas a entregar. Claro, lo que pasa es que te hago esta pregunta y me tomo porque yo siento que no es un tema solo del fútbol femenino. Ujú, Nosotros nos da la sensación, y lo que, o sea, no solo nos da la sensación, sino que también lo que uno ve es que a nivel de otros eventos deportivos, incluso a veces cuando yo soy papá, tengo 4 niños, más de ujú, alguna vez uno va a un campeonato, va a alguna actividad, e incluso en esos casos que uno va acompañando, quiere ingresar al baño y no se puede ingresar al baño. claro. Entonces, nos falta esa mirada de gestión de decir, ok, una cosa, y me gustó lo que decías tú, una cosa es donde tú preparas el espectáculo y otra es donde se da. Entonces, una cosa es donde se da, que es súper importante, pero por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, tenemos que mirar estos otros elementos. El Mm. estacionamiento, si tengo cosas para comer o no, si voy a poder cubrirme del frío, y que son parte de los elementos que hay que mirar en la gestión que no siempre vemos hoy día. Sí, totalmente, totalmente. Y claro, como tú dices, quizás donde en el minuto del entrenamiento ya son las jugadoras, el cuerpo técnico. Uno, hay como un contrato implícito de que entrenas así. Pero claro, en el espectáculo, como tú lo decís, y en el tema, en el caso del fútbol femenino en específico, ¿cómo veis los partidos? ¿Tienes graderías para sentarte? Lo que uno dice, ok, tengo hambre, ¿me puedo comprar algo? ¿O tengo que agarrar el auto e ir hasta el supermercado más cercano? Los baños.
Hay muchos aspectos claro, no son considerados y son clave a la hora de promocionar. Por ejemplo, el mismo hecho de la televisación. Una de las razones más complicadas de por qué hay partidos que no se televisan, o por qué los partidos no se televisan y son la excepción, los que sí se televisan, es porque no hay infraestructura para televisarlo. Porque no hay un espacio donde tú puedas poner una cámara en altura, donde entre el camión y se pueda conectar todos los cables, todas las redes para transmitirlo. Entonces, por un lado, no se prestan los estadios para eso, porque también hay un costo de prestar los estadios, lo cual es racional, lógicamente, pero si es que no se juega en el estadio, en el espacio que se juega, tampoco está capacitado para hacer ni siquiera una transmisión un poco más precaria, pero que se puede hacer efectivamente. Y eso hace un poquito que al final el espectáculo, el hecho de que cada fin de semana se juega más de 10 partidos, quede un poco en el anonimato entre las personas que están en las redes del fútbol femenino o en los casos de que los clubes promocionen los partidos y den la información de dónde se juega. Perfecto. Y en eso, eh, considerando esto de que efectivamente hay un tema de costos, de que en determinado momento hay gente que está detrás y que en el fondo participa, eh, pensando de nuevo en esta como visión ya de ingeniera que tienes tú, ¿cómo podríamos hacer incluso tal vez para atraer más gente a que fuera a ver el fútbol femenino? Porque en alguna oportunidad recuerdo también haber estado conversando con la Valeria Luca, ¿cierto? Y la Valeria en un momento decía que las iban a ver y decían, ay, las mujeres también juegan, y era como obvio, como que en los Sí, po. comentarios era básico. Entonces, ¿cómo hacemos en eso para tal vez atraer a que más gente vaya a ver el fútbol femenino? Yo creo que lo primero y lo más importante es que los mismos clubes se encarguen de promocionar el evento, y eso, aunque suene súper ilógico, pasa muy poco. Hay pocos clubes que dan la información, que publican con el tiempo suficiente, que invitan a ver el partido. No son muchos, la verdad no son muchos. Hay muchas cuentas de los equipos femeninos que son gestionadas por las mismas jugadoras. O sea, hay clubes que ni siquiera publican información en sus redes oficiales, en redes oficiales que tienen miles y miles de seguidores. Entonces, yo creo que la base es eso, que el club quiera promocionar a sus jugadoras. Y lógicamente lo que sigue es entregar instalaciones que permitan el evento, no solamente en temas de capacidad, porque la capacidad es algo que se va a ir dando progresivamente, pero que tu primera ida a ver un partido de fútbol femenino te genere una buena experiencia y te diga, ya, ok, ¿sabéis qué? Puede que vaya a ver el siguiente. Y así va a ir creciendo progresivamente. Claro, si yo la primera vez que voy a ver fútbol femenino me doy cuenta que no hay un espacio donde sentarme, que no tengo baños, o cualquiera, como que cualquier situación, obviamente va a desincentivar la próxima visita. Lo que sí, y yo creo que eso sí es súper bonito del fútbol femenino y que se da, sea cual sea la instancia, es el ambiente familiar que se genera y el ambiente seguro. Por ejemplo, claro, puede que tengas una banca muy larga y que tengas que ver el partido parada, pero igual pudiste ir con tu perro, pudiste ir con tu mate, pudiste llevar comida. Entonces, hay cosas que ya son implícitas que se dan y que se valora mucho y que se conoce mucho, pero claro, hay otros aspectos que es como hay que fijarse para que obviamente sea una mejor experiencia y genere la repetición un poquito de las conductas. Perfecto, claramente. Eso que en el fondo acabas de mencionar, siento, o nosotros creemos que también que es una mirada que falta, ¿cierto? Que es cómo entendemos que esta experiencia sea grata para todos. Y Mm, es fantástico que efectivamente existe este ambiente familiar, es fantástico que existe este ambiente seguro, pero muchas veces el foco lo ponemos de nuevo solo en la cancha y no en mirar esto otro, digamos, y efectivamente cómo promocionamos, cómo invitamos, incluso la promoción, si la hiciéramos, también es muy difícil si yo la hago solo el día anterior o si la hago solamente ese día en la mañana a través de las redes sociales, porque no alcanzaría a lograr. exacto, exacto, ¿Me fijas? totalmente. Entonces ahí hay un tema que comentar. Mira, Macarena Sánchez dice, los clubes y las federaciones deben brindar las condiciones para el desarrollo. Exactamente. Y ahí Totalmente. lo que creemos es que en esa visión de desarrollo es donde nos falta poder mirar un poco más allá. Poder mirar en el fondo más allá del recinto deportivo, ya sea la pista, el parapeto, el karate o el ring, o en el fondo lo que corresponda.
Sí, yo creo que para agregar algo ahí, uno es eso, mirar todos los ámbitos, o sea, como decíamos, mirar desde la cancha, el camarín, todos esos aspectos, y también es mirarlo desde una visión como a corto, mediano y largo plazo. La discusión que existe hoy de los estadios, eh, lógicamente, claro, desde la perspectiva económica que lo pueden ver los clubes, tiene un punto. Entonces, es el hecho de cómo planificas, ok, de aquí a de este año yo planifico que todos mis partidos sean en este mini estadio que tengo y espero juntar, estoy inventando, 2.000, 3.000 personas cada partido. Pero después, pero voy a jugar esta cantidad de partidos en el estadio. En 5 años, como ya se supone que junté un público específico de 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 personas cada fin de semana, puedo abrir algo más grande. Y así ir viendo de paso a paso. Claro, y en eso, en esto mismo que están mencionando, sí significa que el que esté planificando eso muchas veces tiene que hacer el trabajo desde fuera de la cancha, no desde adentro. Y es donde siento, o donde nosotros también hemos descubierto que a veces se confunde un poco, porque el que está desde el punto de vista de la gestión a veces quiere estar metido en la cancha, quiere estar sacándose la foto con la jugadora, y en el fondo, para poder hacer esta planificación, para poder decir, ok, tenemos esto a corto, mediano, a largo plazo, es una mirada que es desde afuera, incluso si lo pudiéramos decir así, es desde la línea de la cancha hacia atrás y no mirando hacia adentro, digamos. Totalmente, totalmente, y creo que eso es algo que son dos cosas que ocurren poco. Muchas veces son las mismas jugadoras las que están gestionando todo esto, estos elementos, son jugadoras, que son capitanas, que son dirigentes, y por el otro lado, muchas veces ocurre que la persona que trabaja en el fútbol femenino, como es una persona, solamente se puede dedicar a la ejecución de lo corriente, a lo operativo. Ok, el pasaje para la compra del vuelo del fin de semana, ok, la planificación, etcétera, pero como es solamente una persona, no se alcanza a pensar en el futuro. Ok, esto es lo que está pasando hoy, pero ¿qué me pasó este semestre? ¿Qué me pasó este año? Y eso pasa porque al final hay poco espacio para el fútbol femenino, hay pocas organizacionalmente, estructuralmente. Fútbol femenino está dentro de fútbol joven, la misma persona ve todas esas cosas, ve fútbol joven y femenino, o ok, sí, tenemos una persona que ve específicamente fútbol femenino, pero tú ve todo, ve prensa, ve la gestión, ve los uniformes, y es como, humanamente no es posible, si realmente tienes un proyecto a mediano o largo plazo, no puedes estar suponiendo que una persona que muchas veces ni siquiera está contratado, que no son contratos competitivos, va a estar viendo todo eso. Oye, y en esa línea, em, pensando un poco en esto que decías de que cuando estabas preparando el examen te permitió ver y cómo aplicar también algunas cosas en lo que es la ANJUF, porque acá muchas veces caemos en que no, que en realidad como no hay plata, entonces como no tenemos plata, en realidad no podemos tener más gente, entonces como no podemos tener más gente, no podemos pensar en el tema de la planificación. ¿No crees que hay ahí tal vez una oportunidad en, teniendo yo definido ciertos roles, en incorporar voluntariado corporativo, por ejemplo? Yo Porque creo que... ¿Mm? me imagino que con todo el mismo entusiasmo que genera el tema del fútbol femenino, ¿cierto? Con toda la gente que hay detrás, que si hay ciertas cosas que uno incorpora, ¿cierto? Pidiendo tareas específicas con gente que las maneje a hacer, tal vez uno puede, de alguna manera, poder quebrar un poquito eso y no quedarnos entrampados en lo de siempre, no, que en realidad como no tenemos plata, entonces no podemos tener más gente, entonces, como no tenemos más gente, no podemos tener más plata, entonces no podemos hacer más planificación. Totalmente. Yo creo que ese es un punto demasiado importante y que a mí me cuesta entender por qué no se ha potenciado desde las instituciones formales que deberían organizar todo esto. Ejemplo, nosotros desde ANJUF todas somos voluntarias y hacemos lo que la pega y llevamos 4 años haciendo todo esto de voluntarias y así pasa con muchas otras organizaciones y nos llueven personas que quieren hacer prácticas que quieren, este año incorporamos por lo menos a 4 personas nuevas y que felices de trabajar. Y eso en una organización que está, claro, estamos posicionadas y todo, pero no somos la NFP, no somos ninguno de los clubes, entonces yo creo que es muy importante eso, los Juegos Olímpicos. La mayoría de los espectáculos deportivos se sustentan en su momento de voluntariado.
hay todo un estudio sociológico del impacto que tienen los voluntariados y por qué hay gente que cada 4 años van a los Juegos Olímpicos y van como voluntarios y es una experiencia increíble para cada uno. Y eso pensando en los voluntariados, ni siquiera considerándolo como prácticas profesionales de periodistas, de ingenieros comerciales, de millones de carreras que podrían aportar. Pero yo creo que una vez más, eso sucede porque no se da el tiempo o la persona que está a cargo del fútbol femenino muchas veces, entre todo lo que tiene que hacer, intentar incapacitar a alguien para que esté 3 o 6 meses, no, quizás la voluntad está, pero el tiempo, las herramientas difícilmente. Pero creo que depende mucho también de la gente que esté de turno, depende mucho de eso también. Perfecto, porque en eso también creemos que es súper importante en el tema del voluntariado, que también exista cierta claridad de lo que estás solicitando, digamos, porque en el fondo no te sirve todo o cualquier cosa, digamos, ¿cierto? Que a veces se confunde que no, es que todo me sirve y en realidad no todo te sirve. O sea, para eso se Totalmente. necesita sentarse un rato por lo menos para decir, ok, lo que necesito hoy día, como decías tú, ¿sabes qué? Alguien que me ayude con comunicación, o tal vez necesito alguien que me ayude a buscar recursos, o necesito alguien que me ayude a gestionar al equipo, pero necesitamos tener esa visión, que de nuevo, esa visión va más allá que salirnos un poco solo de la cancha y ver quiénes son las 11 que van a jugar, digamos. Totalmente, eso es clave, un poquito la definición de roles, las tareas, y eso así como bajándolo a nuestro caso en específico, es algo que a nosotros nos pasó este año. Y después de estar funcionando 3 años, de que partimos como un grupo de jugadoras, de amigas, de personas que creíamos en este proyecto, de repente llegó un punto y dijimos ya, oye, ¿sabéis qué? Crecimos como queríamos crecer, pero estamos empezando a como que necesitar más manos y a crecer más de lo que esperábamos así como en el momento. Y ahí una compañera de Estivalis, que de hecho llegó a nosotras porque mandó un correo y creo que se conectó, así que lo cuento con ella presente, mandó un correo, hola, ¿sabéis qué? He visto lo que han hecho, me encanta, me apasiona, quiero participar. ¡Pum! Se metió, tremendísimo aporte y con ella misma este año fue como ya, hay que definir roles y hay que ver qué necesitamos. Ok, necesitamos abogadas, llamado abogadas, necesitamos periodistas, llamado periodistas. Y así, viendo un poquito ya organizacionalmente, estas estamos, una cientista política, una ingeniera comercial, una psicóloga, una licenciada en física, pero nos falta esto. Ok, se hace el llamado. Y es más que nada esa planificación lo que se necesita. Y no, claro, como decís, como, filo, el que quiera que participa siempre se necesitan manos porque lógicamente se generan ineficiencias y eso pasa. Puede haber mucha motivación, pero si no existe realmente una planificación de lo que se necesita de cada persona, es complejo que se cumpla eficientemente. Claro, y ahí, para que nos puedas ir contando ahí respecto al tema de la UJUF, en general, este equipo que tienen hoy día trabajando, en general son personas que hoy día no están jugando fútbol femenino y están tratando de dar como el soporte desde afuera, o hay algunas que en el fondo se cruzan las dos cosas. Hay de todo. En primera instancia, cuando recién se creó el ANJUF, todas las que participábamos jugábamos fútbol por la Universidad de Chile, por la Casa de Estudios. ¿Ok? Muchas de nosotras nos habíamos conocido en Católica, y de ahí se fue uniendo más gente, y yo creo que al final, y con la gente que se ha unido ahora último, muchas no han jugado fútbol, o muchas jugaban ligas, o muchas les gusta ver fútbol y son hinchas. Actualmente hay jugadoras activas, hay jugadoras que juegan, hay otras que estamos intentando pelear un cupo por jugar, por volver a jugar el campeonato, y existe una dualidad de funciones. Pero y en eso, más allá del tema de la negocio, porque más allá de si hubieran jugado o no, ¿cierto? Como que en el Ujú. fondo, lo que yo o lo que te quería preguntar ahí es, hoy día entonces algunas están tratando de volver, además de hacer la pega desde la ANJUF, en el fondo. La Exacto. idea Y hay algunas que no han dejado de jugar. Por ejemplo, Javiera Moreno, ella es la capitana de la Universidad Católica y es directora y está llevando ahora todo un proceso de implementar un protocolo en contra del acoso. Entonces se genera algo, y un poquito, no sé si era el tema que venía, pero que pasa, la dualidad. Eres jugadora, por un lado te estás dedicando a jugar y por el otro lado te estás dedicando a cambiar y a desarrollar el fútbol femenino, el rol de jugadora y el rol dirigencial, que es algo que quizás hoy
hoy no vemos en lo que es el fútbol masculino, quizás en otros deportes sí, pero que es parte un poco del proceso. Imagino que hace 40 años, cuando se creó el sindicato de jugadores, por ejemplo, quizás hubo un proceso similar. Pero en este minuto, claro, a veces suena un poco ilógico como, oye, estoy jugando, pero al mismo tiempo me tengo que sentar y hablar de temas que quizás a mi club no le van a parecer tan bien, como cosas así. Claro, lo que pasa es que te hacía esa pregunta un poco por lo mismo, digamos, porque claramente a los que nos gusta el deporte uno muchas veces va a querer jugar y va a querer estar la mayor cantidad de veces posible, pero cuando, cuando nosotros sentimos que cuando tienes un rol tan importante, también es importante ser capaz como de estar de afuera, digamos. ¿Te fijas? Claro, Y en el fondo, para incluso cuando haya que llegar a las conversaciones más difíciles o a negociar ciertas cosas o cuando se generen ciertos problemas, que puedas tener la cabeza fría para poder ver que mi foco es que la organización funcione y no mi foco es terminar metiendo el gol o salvarme el tema del arbitraje o salir campeona, digamos. claro. Sí, no, yo creo que eso pasa cada vez más y también se ve reflejado en la gente que se va uniendo a la ANJUF, que cada vez, o sea, para nosotros el aporte de la jugadora siempre va a ser valioso y siempre ellas van a estar invitadas a participar, a formar parte de la ANJUF activa o pasivamente. Pero claro, en un inicio esto se creó porque las que estábamos en el entorno descubrimos falencias que no habían sido como tomadas por gente que ya estaba afuera. Y ahí nos fuimos saliendo alguna, el estudio para la gente que se fue a estudiar para afuera, que se fue a trabajar para afuera, porque al mismo tiempo somos profesionales. Entonces, son como tres aspectos que tienen que estar como coincidiendo y encajando y que también hace que la asociación, por suerte nos hemos podido mantener siempre conectadas y hemos podido trabajar siempre en conjunto, pero siempre está sujeta al hecho de que no vivimos del fútbol, no vivimos de esto tampoco, de la dirigencia, y por ende también está muy sujeto a la situación laboral y profesional de cada una. Pero es muy rico, cada vez más gente se acerca, ofrece sus manos para poder colaborar un poco, gente que dice, ¿sabes que yo no pude hacer esto? Así que lo quiero hacer ahora por las siguientes generaciones, o gente que dijo, yo nunca fui futbolista, pero ¿sabéis que yo soy, no sé, ingeniera comercial y en verdad pongo mis conocimientos a disposición? Y así un montón de casos. Y es súper gratificante porque también para nosotros como ANJUF también da señales de que estamos haciendo bien la pega y que la gente quiere formar parte. O sea, es que en eso que se te acerque gente queriendo aportar, claramente un tremendo reflejo y felicitaciones, porque en el fondo muestra que la Vega se está haciendo bien. Oye, otra cosa que en el fondo, a raíz de lo que mencionabas, de este multirol muchas veces, ¿cierto? O de que siempre querían que el multirol, digamos, de las jugadoras, las profesionales, que no vives de esto, que no se vive de esto, eh, ¿crees tú que en el fondo el, el tener una jugadora, ¿cierto? Uno obviamente, porque si uno nace, más todavía en el caso de usted, para representar a las jugadoras, el hecho de que tú eh, puedas tener gente que no esté siendo jugadora no significa que a la jugadora no la escuches, porque si no pierdes la esencia. En el fondo, yo siento que a veces se cree que cuando uno se enfoca en la gestión, se va a olvidar tal vez o del deportista o del rendimiento deportivo, cuando lo que nosotros creemos, lo que hemos visto incluso respecto a cómo funcionan las otras organizaciones deportivas, es que si yo hago una buena gestión, lo que me va a pasar es que me va a impactar en el rendimiento deportivo, me voy a preocupar de los elementos deportivos que son fundamentales. No Sí, sé totalmente. cómo lo ven ustedes ahí. Yo creo que afortunadamente la forma en la que nosotros nos constituimos siempre tiene, o sea, siempre tuvo y tiene a las jugadoras en el centro. Al final, en cómo funcionamos, por ejemplo, con contacto constante con las capitanas, que son nuestra puerta de entrada a los equipos, haciendo asambleas, conociendo a las jugadoras e intentando conocer aquellas realidades que quizás son más lejanas a las nuestras, permite tener, así como ya como que cosas, por ejemplo, esto yo lo relacionaba un poquito al estudio del examen de grado, que al final tienes un poquito el foco en como las necesidades del cliente, etcétera. En este caso es así, o sea, estamos en constante contacto con las jugadoras, por ejemplo, ahora estamos en un proceso de tener reuniones con todas las capitanas, invitando también a sus equipos. Entonces hemos tenido más de 10 reuniones, 3 capitanas en cada reunión,
para nosotros poder presentarles en qué estamos, qué hemos hecho, etcétera, y también que ellas nos cuenten lo que hacen. Y eso cada año también hacemos una asamblea, en el contexto del COVID cada 2 semanas les escribíamos preguntando cómo están. Entonces, la base de todo lo que nosotros hacemos es las necesidades que se generan desde las jugadoras, nuestras formas de cómo llevar el trabajo, pero al final, claro, lo que hemos dicho una y mil veces, todo lo que nosotros hacemos en las mesas de trabajo con la NFP, en las mesas de trabajo con el Ministerio del Deporte o en el Ministerio del Trabajo de la Mujer, que es una mesa súper fuerte en la que estamos ahora, todo eso se basa en lo que nosotros hablamos con las jugadoras, porque al final nosotros venimos a representarlas y a transmitir los problemas y las necesidades que existen desde ahí dentro. Nosotras, como si fuéramos, ok, nosotras 14 mujeres, hablamos lo que nosotras queramos, lo que nosotros creemos, no cumpliríamos con el objetivo con el que se creó la ANJUF. Bueno, es que ahí estás dando el punto en algo súper relevante, ¿cierto? Desde el punto de vista de la gestión, que es para ver en qué es lo que enfocan la gestión, no la defines tú entre las 14 que están en el equipo directivo, sino que en el fondo escuchando a las jugadoras, que al final son la base, digamos, por la cual nacieron ustedes. Y en esto, Exacto. pensando en lo que están trabajando, Tess, ¿cuáles son los 3 principales ejes de trabajo que tienen hoy día? Mira, nuestros ejes de trabajo son, claro, tres principios, de hecho sí, son como un triángulo. Por un ¿Ya? lado es lo que nosotros hacemos como ANJUF, que es más que nada consolidar a ANJUF como la organización de las jugadoras. Eso como desde el lado institucional nosotras. Poder representarla, poder entregar la visibilidad de lo que hacemos y de lo que hacen las mismas jugadoras, el trabajo por profesionalizar, etcétera, lo que viene siendo la institución ¿Sí? lo que siempre había sido el sindicato en el caso masculino y que no existía en el fútbol femenino y que por lo mismo hizo que nos creáramos como ANJUF. Por el otro lado, el otro punto es lo que es el desarrollo del fútbol femenino. En nuestro caso, siempre un poquito enfocado en el problema principal que tienen las jugadoras amateur / profesionales, en la categoría máxima que se puede encontrar en el país, y ahí está todo el trabajo que se hace en las mesas de trabajo, con la federación, con la NFP, y todo lo que es el desarrollo e intentar crear como esta estructura de fútbol femenino a largo plazo. Y después, lógicamente, el tercer punto es las jugadoras mismas, y es la protección de las jugadoras. Los casos individuales de jugadoras, problemas que tengan con sus clubes, con sus entrenadores, temas contractuales. El foco ahí es la jugadora en el concepto individual de cada una, y una vez más, es esta protección que antes no existía. Yo tenía un problema con mi pase, por ejemplo, y ¿a quién le iba a alegar si yo no había nadie que estuviera gestionando los problemas individuales? Yo tengo un conflicto porque mi club no me está apoyando en cero respecto al equipo femenino, y ¿a quién le voy a decir algo si nadie está viendo el femenino? Entonces esos son los 3 principales puntos y que creo que a lo largo del año, o sea, a lo largo de la vida de ANJUF, hemos podido desarrollarlo, obviamente siempre dándole un poco de foco más a uno que otro, pero que creo que si lo vemos ahora está muy parejo y son los 3 puntos fuertes que tenemos y las batallas que al final hacemos todos los días. Perfecto, está buenísimo. Y en este tema de las jugadoras, lograron sacar un tema de un seguro hace poco, ¿cierto? Que fue, o sea, no sé si hace poco, pero lograron sacar un seguro para tema de protección, que creo que ese fue un súper avance. Así es, el año pasado, en mayo del año pasado, pudimos lograr sacar un seguro universal de accidente, que básicamente permitía que las jugadoras, en caso de lesionarse, representando a sus clubes, sean partidos, sean entrenamientos o lo que sea, tuviesen cobertura de eso. Una vez más, temas que suenan súper ilógicos. Hasta antes del año pasado, los clubes podían tener seguros para sus jugadoras como también podían no tenerlos, que ese era el caso de la mayoría de los clubes. Yo me podía cortar el ligamento cruzado jugando el fin de semana por mi partido, o sea, por mi club, y si el club me quería pagar la operación, pégate con una piedra en el pecho, porque podría perfectamente no hacerlo, y la mayoría de los casos no pasaba, y las jugadoras tenían que costeárselo con sus propios seguros de accidentes, porque también muchos clubes exigían, ok, tú quieres jugar por este club, tienes que tener un seguro de accidentes, si no lo tienes no puedes jugar, o muchas veces no lo exigían, pero si te llega a pasar algo es totalmente tu responsabilidad. Y por muchos años, prácticamente toda la historia del fútbol femenino
desde el 2008, considerando que ahí empezó con el campeonato formalmente como lo conocemos ahora, hasta el 2019, en caso de cualquier accidente es tu responsabilidad. Y muchas jugadoras tuvieron que hacer completadas, bingos o lo que sea para costeárselas, y también otras muchas dejaron de practicar el deporte porque simplemente no se pudieron costear la operación o la recuperación de la lesión que haya sido. Nosotros desde ANJU fue uno de los primeros puntos que propusimos, o sea, nos creamos también pensando, ok, por un lado hay clubes que se están cerrando porque no quieren tener femenino, y por el otro lado los clubes que están abiertos no te están dando ni lo mínimo. Y por fin el año pasado lo pudimos lograr. También lógicamente fue muy importante la presencia como de Sebastián Moreno, el expresidente de la NFP, que también siempre confió bastante en el proyecto del femenino, y se logró sacar esto, que fue un enorme logro para nosotras y también un tremendo alivio para todas las jugadoras. Perfecto, buenísimo y felicitaciones, porque Gracias. claramente es un súper logro. Oye, y considerando esto que mencionabas respecto de que a veces efectivamente el club te decía, ya, usted pague el seguro porque en realidad no tengo plata, porque en realidad usted es la responsabilidad, no sé qué, y siento, o no siento, pero muchas veces nos quejamos de que al deporte le faltan recursos. Siento que el deporte Ujú, debería tener más recursos, no sé qué. ¿Hay alguna responsabilidad en eso de los que somos parte del ecosistema? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque nosotros ujú. sentimos que, en general, pensando, ¿cierto?, en la realidad en Chile, y tal vez yo creo que uno podría extrapolarla fácilmente a Sudamérica, hay ciertos países en los cuales si tú tienes ciertos proyectos, logras generar los recursos. Entonces, lo que nosotros creemos es que a veces los que estamos dentro del ecosistema del deporte no hemos sido capaces de convencer a los que en el fondo pueden meterse a invertir en el deporte a que inviertan en el deporte. Mm. Yo creo que son hartos factores los que inciden. Me pasa que en el fútbol femenino, particularmente, se me ocurren dos, pienso en dos cosas muy obvias que suceden. Lo primero es que desde las instituciones pretenden primero alcanzar resultados, y si logras un resultado yo empiezo a invertir en ti, que es totalmente ilógico. ¿Cómo vas a esperar éxito si no estáis sembrándolo, no estáis entregando las condiciones? Entonces, primero, y desde mi experiencia al fútbol femenino, eso es lo primero que pasa. Esperan que uno gane un campeonato para ahí empezar a invertir. Y eso no va a pasar. O podría pasar, pero son casos súper aislados y serían talento, suerte. Eh, Segundo, está el tema de buscar oportunidades. Realmente, ¿cuántos clubes se sientan en diciembre de cada año o en octubre de cada año y piensan en el año siguiente y buscan oportunidades de financiamiento? Ni siquiera de financiamiento, de apoyo a las jugadoras. Ok, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a buscar lo que hablamos recién. Esta voluntaria, este voluntario, no sé, me vea en las redes sociales, que sea nutricionista, alguien que me ayude a postular a fondo, que me ayude a buscar auspicio. Y llega marzo y, pucha, no hay plata, sorry, y por eso no te puedo pagar un mejor entrenador o no te puedo pagar un cuerpo técnico más allá de tu DT, que además es voluntario. Eh, entonces, eso pasa mucho, que no existe esa planificación estratégica, y lo mismo que hablamos en un comienzo, y que no solamente vea el entrenamiento, que mire mucho más allá. Yo creo que esos dos aspectos para mí son claves, y lo hemos escuchado un montón de veces. No, pero es que ustedes no ganan nada. ¿Cómo quieren que el club les pase plata? ¿Cómo quieren que el club les entregue, les pase el estadio o lo que sea, si es que ustedes no ganan los partidos o ustedes están con sobrepeso, etcétera? Y muchas veces lo escuchamos. Oye, no, el club les está haciendo un favor de tener las puertas abiertas. Y es como, ¿realmente? O sea, como que realmente nosotros tendríamos que agradecerle al club de poder estar representando sus colores, porque a mí no me parece que sea esa la dirección de responsabilidad. Entonces Está claro. obviamente hay clubes que no son así, tampoco vamos a meter todos en el mismo saco, pero eso es un cambio que ha estado ocurriendo en el último tiempo. En el último tiempo muchos clubes han dicho, ¿sabéis que no? Esta no es la vía, hay que planificar así. Ok, estas son las jugadoras que tengo, les voy a sacar el potencial, y lo dije hace poco, con muy poco en el femenino se logra mucho. Entonces, no es mucho lo que se está pidiendo planificar nomás. No estamos pidiendo un presupuesto de 100 millones de pesos para poder traer jugadores de afuera, sino básicamente poder mantener a tus jugadoras en un nivel competitivo y que les va a beneficiar totalmente al club.
O sea, y en eso, en el fondo, yo coincido contigo, que no es que ustedes tengan que agradecer, porque al final el mismo club, ¿cierto? A la misma organización, el tener el fútbol femenino lo viste y le hace bien. eh, y eh, también creo que en el tema del deporte nos pasa mucho, de nuevo, no solo creo en el fútbol femenino, sino que a nivel del deporte en general, que se espera, ¿cierto? Que teniendo los resultados lo haga, y al final eso es muy poco, o sea, se nos olvida ver, incluso si uno lo lleva a casos, no tengo idea, como para tomarlo de distintos deportes, los casos de la Fran Crobeto, de la Crystal Kovrich, ellas no es que de un día para otro, en el fondo se transformaron en las deportistas que son hoy día, sino que en el fondo hay todo un trabajo, una inversión de tiempo de ellas, una inversión de trabajo de ellas, que eso les ha permitido llegar donde hoy día están. No es una cosa Lógicamente. que en realidad lo gané una vez, pero hay todo un trabajo, ¿cierto?, que ellas mismas dedicaron a invertir para poder lograr ciertos resultados, si o si no, no te dan, ¿no? Sí, po, y yo creo que y precisamente en esos casos que mencionaste, son casos donde el apoyo y el incentivo familiar fue clave para poder estar a esa altura. Y yo creo que eso es algo que pasa harto acá. O sea, claro, tú ves los casos de éxito y la mayoría, obviamente van a haber muchos casos que salen de lo que voy a decir, pero es un contexto familiar que te incentivó a hacer deporte, que el papá o que la mamá era deportista y en sí era una tendencia que venía desde antes. Pero pasa muy poco de niños o niñas que de repente hayan probado algo y se hayan dado cuenta que son talentosos y se invirtió en su desarrollo y se invirtió en que se conviertan en los mejores. Y yo creo que eso es algo muy importante que se tiene que empezar a trabajar y es como las estructuras que generas en todas las instancias para potenciar a los talentos que existan. Desde el colegio, desde el trabajo de barrio, desde el trabajo regional, la universidad, etcétera. Y quizás ahí, lógicamente, el modelo más exitoso es lo que pasa en Estados Unidos. Eh, Tú estás en un colegio y ahí se te va a potenciar, sean las artes, sea el deporte, lo que sea, se te va a potenciar y a partir de eso puedes entrar a las mejores universidades y así vas alimentando. De las universidades tú pasas a la liga porque tienes que pasar por el deporte universitario para llegar a la NBA, para llegar a la NFL o lo que sea. Eh, y es como toda una estructura de muchas entidades que trabajan en conjunto en miras de lo mismo. No tiene que sorprender la cantidad de medallas olímpicas que gana Estados Unidos, si tiene todo un sistema desde el niño de 7 años que soporta eso. Y eso, dale nomás. En eso me gusta mucho lo que menciona, porque una de las cosas que sentimos nosotros que ocurre en esto mismo es que no valoramos la importancia que tiene cada uno de los elementos de este ecosistema, porque en el fondo, Claro. cuando tú estás a nivel escolar, tienes un rol muy distinto que cuando estás universitario, y es distinto que el rol que tiene a nivel profesional, y es distinto que el rol que tiene un club de barrio, y es distinto el rol que tiene el ministerio, y cada uno tiene un rol que cumplir, que en la medida en que nos potenciemos y entendamos eso, no hay uno que sea mejor o más importante que el otro, sino que Claro. en el fondo tenemos que ser capaces de trabajar juntos. ¿Para qué? Para que esa estructura esté constituida, pero si es que estando yo en el colegio lo que pretendo es sacar deportistas de alto rendimiento, o estando yo en la universidad pretendo sacar deportistas de alto rendimiento, estoy mezclando cosas que al final no nos benefician, digamos. Claro, sí, o sea, yo creo que eso es importante. Y es lo mismo que en una organización, si al final la organización individual como con personas, como lo hablábamos como en JUF, es lo mismo que si lo vemos a nivel lo más macro, que es, ok, ¿cuál es el rol de los colegios? ¿Cuál es el rol de las universidades, de los clubes, etcétera? Y mientras no haya una relación y un trabajo como, como sincronizado entre cada parte, es muy difícil que se generen resultados constantes y casos de éxito, sobre todo considerando, y es algo que pasaba en el fútbol femenino y que yo creo que afortunadamente pasa menos, pero estamos lejos de lograr el pic. Antes los clubes recibían a niñas de 15, 16 años, y esa era la primera instancia que tenían de, ok, agarrar a una niña y trabajarla para que se convierta en futbolista. Y ahora hay clubes que han empezado, hace ya un par de años, a tener sus escuelas. Entonces tienen sus escuelas, reciben a las niñas de 7, de 8 años, etcétera, y ok,
las puedes desarrollar desde una edad mucho más temprana. Pero, por ejemplo, si eso no se ve potenciado con una liga escolar, donde las niñas puedan jugar durante la semana, solo tienes la instancia de los días sábados para poder entrenarlas. Oh, Y no sé, pues si después entran a la universidad y la universidad no tiene el presupuesto similar para el desarrollo del deporte de mujeres y el de hombres, también va quedando por detrás. O si no existen planes donde los deportistas en las universidades puedan continuar con su carrera deportiva y que la universidad no sea lo que siempre se dice, como la tumba de los deportistas, es muy complejo. Y todo ese sistema tiene que trabajar alineado porque de lo contrario, muchos deportistas van a renunciar o se van a generar ineficiencias o talentos que tenías desde muy chico no van a poder desarrollarse y se van a ir para afuera o no van a tener las lucas para irse para afuera y simplemente se va a perder el talento. absolutamente. Oye, y en esto que mencionas respecto de cómo funciona el sistema, de cómo mejoramos, ¿cierto?, lo que hoy día tenemos para no ser ineficientes, eh, ¿cómo va este tema del protocolo respecto a lo que han sido los acosos y abusos en el tema del deporte? ¿Y cómo avanzamos para que esto no vuelva a ocurrir? En algún momento nosotros nos cuestionábamos también que tener ojo en cómo que no generemos condiciones para que tal Ujú. vez sea más fácil que existan abusos. ¿Cómo va ese tema del protocolo y en qué están con eso? Mira, el protocolo, nosotros desde ANJUF lo venimos trabajando desde el año pasado. También surgió un poco porque estaba pasando todo este tema a nivel de las universidades. Lógicamente han habido casos de acoso en todas partes, en las universidades, en los colegios, en la iglesia, la oficina. No es algo que está ajeno y por lo mismo, a pesar de que no habían casos públicos en el fútbol femenino, era muy inocente de nuestra parte pensar que no estaba pasando en los distintos niveles que podrían existir. Se empezó a trabajar con eso, lo presentamos a la NFP, justo en ese momento también había un encargado de la FIFA que estaba haciendo una visita, entonces también se presentó y empezamos a trabajarlo con la NFP, con una consultora que también trabaja con la NFP, etcétera. Y lógicamente, una vez que entró también el tema del protocolo a nivel de instituciones deportivas en el Congreso, se empujó esto, pero no con la urgencia que debería haber dado. Y lógicamente ahora, a último, con el caso que estalló en Palestino, se le dio una importancia mucho mayor y ahí también pudimos empezar a trabajar en instancias con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Deporte, para un poco presentar lo que nosotros ya estábamos haciendo y ver cómo esto puede aplicar directamente a lo que es el mundo del fútbol. Oh, Lógicamente todas las federaciones una vez que se oficialice todo, van a tener que tener su protocolo, pero nuestro rol ahí a nivel de discusión era un poquito hacer la bajada y hacer las distinciones que se generen a nivel de fútbol en específico, sobre todo obvio. porque es una industria súper masculinizada. Obviamente muchas veces se ha asociado los deportes más a los hombres que a las mujeres, pero el fútbol en sí, yo creo que uno de los deportes más masculinizados en ese sentido, y nosotros como ANJUF siempre fuimos de la posición de que esto no es solo algo que se tiene que trabajar a nivel de clubes y con las jugadoras, o sea, no es algo que solamente tiene que dedicarse al fútbol femenino. En primera instancia es el plantel del equipo femenino, después es el cuerpo técnico, después es toda la institución, el club entero, y no solamente las personas que trabajan en el club, sino también los mismos jugadores. ¿Qué se les enseña a los jugadores? Y si lo haces más grande, ¿qué pasa en la NFP? ¿Qué pasa en la INAF? Que es quienes forman los entrenadores. ¿Cuál es la educación que se entrega en la INAF? Y así son un montón de entidades que giran en torno a lo que es el fútbol femenino y que tienen que estar capacitados para trabajar con las mujeres, tienen que estar, tienen que tener una educación con visión de género también, o sea, Sí. paremos con esto de, oye, le pegáis como niñita, como que para mí un entrenador no puede decir eso, pero si tú No, lo formas así desde la INAF o donde sea que se formen, incluso las personas que estudian educación física, es una formación que no debe existir, y todo eso es parte de lo que se tiene que tratar cuando se hable de los protocolos contra acoso, de la educación no sexista, etcétera. Tess, 1 millón de gracias. Increíblemente nos quedan 30 segundos para poder cortar ya. Nos pilló la hora. Te agradezco todo el trabajo, las felicito por todo lo que están haciendo. Y lo que más me gusta de esta parte final que mencionabas es, al final, poder tener esta visión integral
que en esa creemos que en esa visión integral, en la medida en que uno pueda estar más desde afuera, ¿cierto? Y no estar metido en la cancha, va a ser un tremendo aporte. Te mando un abrazo Totalmente. y cuídate mucho, que estés muy No, bien. gracias a ti. Muy bacán esto. Saludos, que estés súper. Chao, chao. Chao.